como el mundo de la gente. Entonces, creo que el bienestar y la armonía en este pluriverso de los mundos se encuentra cuando esta relación armoniosa, ¿no? Pero, ojo, entonces, aquí salimos del enfoque antropocentrista y el economicismo. O sea, aquí no funciona el economicismo ni el enfoque antropocentrista. O sea, preocuparse solo del mundo de la gente, inclusive dentro de eso, de una parte del mundo de la gente. Y si con estadísticas que mostraba esta mañana, por lo menos refería, esa relación antes era 80-20, era la relación pobres y ricos. Y hoy día está 1,99%, 1% son ricos y el 99% pobres. Entonces eso nos lleva solo a fijarnos en el mundo de la gente, el mundo del arte, pero no nos interesa, y ahí esto un poco el trabajo de la reducción cartesiana, de la ciencia reduccionista, nos lleva a reducir, estudiar el mundo vegetal por su lado, el mundo de las deidades para la religión, el mundo de la tierra también estudiar por su lado, el mundo animal por su lado y el mundo de la gente por su lado. Y preocuparnos egoístamente solo del mundo de la gente. Por mucha tecnología, conocimiento científico reduccionista que haya y tecnologías, no vamos a encontrar la felicidad ni el bienestar del mundo de la gente, porque el otro va a estar contaminado como una manzana podrida que avanza y avanza. Entonces en eso precisamente está la contaminación ambiental, en otras palabras, este cambio climático. Entonces, si el mundo de las deidades, el mundo de la tierra y el mundo vegetal o animal tiene salud, como consecuencia el mundo de la gente también tendremos salud. Esto yo creo que es un factor muy importante para entender este paradigma de vida de suma tamaño. Ahora, con estos elementos, ¿cómo se relacionan? Y ahí tenemos toda una tecnología del AINE. En un lado tenemos el AINE 1, en el otro lado AINE 2, AINE 3 y AINE 4. Por lo menos para relacionarse estos diversos mundos se relacionan a través de AINE. Pero ¿qué es el AINE? ¿Y el AINE en qué se convierte? El AINE se convierte en la ceremonia ritual. O sea, los ritos son una manera de hacer. Habíamos dicho que el mundo es orgánicamente vivo, ¿no ve? Es un ser viviente igual que el hombre o cualquier ser, también animal o vegetal, tiene vida. Y como tiene vida, este mundo sabe comer, sabe beber, sabe divertirse también. Entonces, ¿cómo lo hacemos comer? ¿Cómo lo divertimos? A través del proceso de la ceremonia ritual. En la ceremonia ritual le ofrendamos, le damos, digamos, de comer, de beber, y hasta rociamos con la sangre a esta comunidad de deidades, ¿no? Entonces, eso se lo hace ¿cuándo? Y este es el factor importante. Y no es un solo día, sino son por lo menos 4 días. El 1, 2, 3, 4 de mayo, por ejemplo, es a la Chacana. O sea, aquí, por ejemplo, en Cochabamba, yo sé que hay la feria de Santa Cruz, Veracruz Tatala, dice, ¿no? Ahí lo realizan, pero allá es en mayo, digamos, en mayo, los primeros días de mayo es muy importante a la Chacana, o sea, a la Cruz del Sur, en otras palabras, celebramos con ellos, ¿no? Luego viene el 20, 21, 22, 23 de junio, que tiene que ver con Marataca, o sea, ese cambio del año, ¿no? Es cambio de la estación, y que creo que hoy día solamente estamos por influencia un poco monista y unicista, estamos celebrando solo el 21 de junio, cuando tiene que ser 3, 4, porque tiene un proceso de inicio, la realización y la terminación. Entonces eso se hace normalmente en 3, 4 días. Entonces eso, bueno, es otro que se hace, pero eso es al giro del año. Entonces mira, ahí vemos 2 meses entre mayo y junio. Y 4 días, por lo menos 8 días están dedicados a la ceremonia ritual, practicando el AINE cosmobiótico en este sentido, ¿no? Vamos por código de movimiento, como tenemos que ir de derecha a izquierda, resulta que tenemos el AINE 2. El AINE 2 tiene que ver con también la ceremonia ritual 2.
y tiene que ver con 1, 2, 3, 4 de agosto. Y esos días es a la Pachamama, justamente a la Madre Tierra en este sentido, pero también a la jata, o sea, a la semilla. A la semilla hay que celebrarla también. Y no es hoy día un poco el Estado republicano, la gente un poco que ha venido trabajando, lo maneja como Día del Indio, como Día de la Reforma Agraria, ¿no? O sea, más o menos nos ha venido acostumbrando eso. En realidad tiene que ver con la ceremonia ritual de la Pachamama y la semilla, ¿no? Y porque ahí ya despierta la semilla. Entonces, eso es en el mes de agosto, pero también podemos ver el septiembre ya, ¿no? Que es el mes próximo. Otra vez el 20, 21, 22, 23 de septiembre. Es al inicio de la gran siembra, ¿no? O sea, es un acto ceremonial al inicio de la siembra y sobre todo de la siembra de la papa. Habíamos dicho que en Tiwanaku había hecho la primera revolución agropecuaria con la papa, y en este caso importante es, por lo menos en la parte altiplánica, de celebrar con el inicio de la gran siembra de la papa, ¿no? Entonces, esa es otra manera de relacionar estos mundos, el mundo de las deidades, el mundo de la gente con el mundo animal, ¿no? Un otro Aini está más abajo, podemos ver también el Aini 3, ¿no? Que tiene que ver con el 1, 2, 3, 4 de noviembre. Y aquí debemos preguntarnos, ¿qué se celebra en noviembre? En noviembre se convive con las energías de los muertos, de nuestros antepasados, digamos, ¿no? O sea, por eso se llama Todos los Santos, a veces está conocido más como Todos los Santos, pero es con los amayas, o sea, con los muertos, con las energías de los muertos, nos encontramos, convivimos esos días y bueno, lo despachamos. Entonces, los muertos son parte también de todo este proceso. Entonces, en este sentido, el 1, 2, 3, 4 de noviembre es la celebración con las energías de nuestros antepasados, en este caso de los muertos, ¿no? Pero viene de inmediato de noviembre a diciembre, viene el 20, 21, 22, 23 de diciembre, que tiene que ver con las labores culturales, o sea, tiene que ver con lo que es el aporte de la papa, porque ya está rebotando, ya ha salido todas las papas, entonces tiene que ver con ese aporte de cierre y todo eso. Entonces a eso también se hace una ceremonia ritual. Luego seguimos adelante, tenemos el Aini 4, el Aini 4 que tiene que ver con la ceremonia ritual 4 también. Pero aquí es importante, por ejemplo, ver también febrero que tiene que ver 1, 2, 3, 4 de febrero. Y febrero, y esto sí tiene que ver con la Anata y la Achoca. Anata, que es, bueno, sinónimo de carnaval, no necesariamente es carnaval. Anata es la convivencia con la producción y la productividad nuevamente. Ahí vemos cómo está produciéndose los cultivos agrícolas anuales y cómo también está la ganadería, ¿no? O sea, también se celebra con la ganadería en ese tiempo. Entonces, a la producción, tanto agrícola como pecuaria, se hace celebración. Y los cultivos que hay, inclusive a Condormamani, que es la casa donde vivimos, digamos, ¿no? Entonces, a eso se celebra y eso se conoce como Anata. Y aquí un poco tenemos que ver en Oruro, por ejemplo, es el ejemplo típico que hay. Si bien hasta no hace mucho se celebraba cada sábado la entrada de carnaval, donde llegan turistas, cosas es carnaval, donde hay expresiones desde diabladas y los demás bailes. Pero los aylus de Caranguas, ¿no? Los aylus de Caranguas, porque todo Caranguas no conoce el sindicato, entonces han inaugurado días antes, el jueves, la Anata, entrada de Anata, dicen ellos, ¿no? Entonces son pura interpretación de músicas autóctonas con bailes también autóctonos que están haciendo. Entonces, son otra vez dos horizontes, una cosa es el horizonte del carnaval y otra cosa es el horizonte de Anata, que aparece ahí, ¿no? Luego tenemos el 20, 21, 22, 23 de marzo, ¿no? Que tiene que ver ya con la producción, la maduración de la producción y el inicio de la cosecha.
ya, el inicio de los primeros productos de la cosecha. Entonces eso también se celebra. Si nos fijamos, tenemos entonces Aines de tipo 1, Aines de tipo 2, Aines de tipo 3 y Aines de tipo 4. O sea, eso está calendarizado a lo largo de cada año agrícola, ¿no? Eso yo creo que hay que entender. Entonces, estos sirven también como elementos de Aine por un lado, pero como elementos de la planificación natural, a ritmo natural, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que con esto se encuentra también esto del bienestar y armonía, esto de la vivencia y convivencia. O sea, encontramos alimentando al paradigma de vida del Summa Kamaña, ¿no? Entonces, creo que no es tan fácil. O sea, otra vez, los ejes material y espiritual continúan, pero la relación de estos diversos mundos y con un lenguaje de Aini, de la ceremonia ritual, se comunican entre ellos, interactúan, digamos, entre estos diversos mundos. Esto es lo importante. Entonces, en esa interactuación de mundos que parecen una red de chita, digamos, interconectados, es que encontramos el bienestar y la armonía de la vida. De otra manera, si quisiéramos solo en el mundo de la gente, creo que la situación no se daría y no se va a dar, ¿no? Entonces creo que esta es una de las cosas que hay que entender en esto. Ahora, a ver, otra vez un poquito volvemos a la Aini y la marca, la paridad y la tetralidad. ¿Cómo es que esto han ido trabajando? Para mí la verdad es que parece esto un telaraño, un telar que está construido pero sabiamente, digamos, ¿no? Y tiene niveles. La espiral tiene que ver con la víbora, el catari, ¿no? El catari que puede estar su cabeza afuera o puede estar su cabeza hacia adentro, depende cómo lo mires, es de ida y vuelta esto. No está como catari aquí, solo como figura, pero tiene que ver con el catari. Y este enroscar también tiene que ver con los lazos que llevan las autoridades originarias, ¿no? Antes históricamente dice que llevaban el catari ahí, y hoy día son las cuerdas de vaca, cuerdas de llama, eso están llevando. Pero bueno, eso tiene que ver con la espiralidad de la vida, pero aquí es donde el redondo se vuelve también cuadrado. Pero nuevamente ponemos esos ejes como diagonales, el eje espiritual y el eje material. Entonces, sobre ese armazón van creándose esta espiral, y esa espiral tiene un núcleo, una cosa central que es la jata, la semilla, ¿no? Y la segunda envoltura es recién el ayu que tiene que ver con urinaran, ya les había explicado. Luego otra envoltura es la marca, y una otra envoltura es el suyo, y de ahí vienen los 4 suyos, o sea, el antisuyo, chinchasuyo, puntisuyo y el collasuyo, ¿no? Entonces, los 4 suyos. ¿Cómo es? Esta es la pregunta. Les explicaba un poco anteriormente en ese contraste del tiwa y tawa. Tiwa como prefijo de Tiwanaku y tawa como prefijo del Tawantinsuyo. Aquí está expresado gráficamente eso. O sea, en el nivel de la jata, ahí en ese nivel, en la primera envoltura, está Tiwanaku, ¿no? Como piedra angular de la vida, ¿no? Con 4 ángulos, digamos, que van orientando como piedra. Pero si vemos al exterior, vamos a ver como 4 espacios el Tawantinsuyo, ya también. Tawantinsuyo expresado en 4 espacios territoriales. Entonces, entre el ángulo de la Tierra y 4 espacios de la Tierra están. Y en eso están entonces diseñados tanto la jata, el ayu, la marca y el suyo. Ahora, cada nivel de eso tiene su autoridad en diarquía, o sea, en paridad. Y ahí viene tata, mamá, tamami, aguapiri. O sea, el hombre y la mujer, pero como pastores de la gente en este sentido, ¿no? El ayu tiene también su autoridad, que se llama otra vez en paridad, en diarquía siempre, tata, mamá, hila, kata. Hila es hermano, kata es que un poco controla una manada de gente, digamos, esa red orgánica interactiva de familias, ¿no? Kata como akata, digamos, ¿no? Hila es hermano que controla todo una isla, digamos, en este sentido.
Y la marca tiene tata mamá Malco, ¿no? Malco como el cóndor que vigila todo el comportamiento de los aylus de Urinara en esa estructura de luta que les mostraba. Entonces, ahí hay tata mamá Malco, o sea, siempre el hombre y la mujer en diarquía como autoridad, ¿no? A nivel de suyo tenemos tata mamá Apu Malco. Entonces, la diferencia de Malco a Apu Malco ya es mucho más autoridad, ¿no? Entonces, eso controla también la estructura de, en este caso, del Collazú, podríamos decir, ¿no? Entonces, como cada jerarquía, cada nivel tiene su autoridad que controla, que regula el funcionamiento de esas unidades. Pero por otro lado, allí hemos visto también 4 espacios, 1, 2, 3, 4 espacios. Y esos espacios tienen que ver con aquello que está puesto ahí. Uno, el primero tiene que ver con todo lo que es la gestión y administración de la tierra y territorio, ¿no? O sea, es básico esto, pensar en la tierra y territorio, sobre esa base se trabaja. Y el 2 tiene que ver con la parte de la producción y economía, ese triada que les había mostrado, ¿no? Y el tercero tiene que ver con todo el tejido cultural y la ritualidad que también les había mostrado, esa ritualidad, ¿no? El aine, les dije que era ritos, entonces hay todo un tejido cultural. Y el cuarto tiene que ver con la parte de la organización social y gobierno político diárquico. O sea, ¿cómo es que esto, cada espacio mueve de una u otra manera? Pero estos tienen que ser interactivamente del 1 al 4, o sea, 1, 2, 3, 4, tienen que moverse simultáneamente. No puede moverse solo el 1, solo el 2, solo el 3, solo el 4, sino simultáneamente. Y lo que ha pasado con el sistema mercantil capitalista es preocuparse solamente del 2, de la producción y la economía, y por eso ha distorsionado todo. Entonces, no está contemplado la tierra-territorio, ni la cultura tampoco, menos la organización social y el gobierno político. Entonces se preocupan de la producción y economía, hacer más dinero, producir ilimitadamente y hacer más dinero. Entonces eso está provocando evidentemente la distorsión de esto. O sea, esto ya no funciona como un telar, sino funciona como cualquier cosa, como una preocupación de la acumulación privada. Entonces, fíjense cómo la estructura de la marca, en una lógica de la paridad, llega a la tetralidad y hace la pentalidad a su vez, ¿no? Eso del calco que les explicaba anteriormente. Entonces, sigue funcionando aquí eso. Bueno, ahora veamos las implicancias de la camaña en los diversos niveles de la vida, ¿no? Tenemos por un lado Jaca, Jacasa, Jacaui, Jacaña. Pero por otro lado tenemos Jiwa como muerte, Jiwasa, nuestra agradabilidad, Jiwau, lugar de muerte, Jiwaña, lugar de morir. En ese medio entre la vida, naciente de la vida, y la muerte, más o menos se ubica al medio la Kama, en este caso Kama, Kamasa, Kamaui y Kamaña, ¿no? Kamasa como sitial del ser, Kama, ¿no? Kamasa es energía del ser, Kamaui es lugar de vivencia, Kamaña es lugar de existir, ¿no? Hacia afuera, espacio armónico de bienestar de la comunidad Huayllo, ¿no? Entonces, es parte de toda esta familia de conceptos la camaña. Entonces, no se puede solamente entender como vivir bien, ¿no? Muy limitado es esa palabra del vivir bien. Entonces, fijémonos, esto son desde Jaca, ¿no? Y cómo trabaja ahí, de Jaca a Jacasa, Sa, con Wi, con Ña, en ambos, ¿no? Kama, Kamasa, Sa, Wi, Ña. Aquí en Jiwa también, Jiwasa, Jiwawi, otra vez está la Sa, la Wi y la Ña, ¿no? Con los sufijos de ese tipo, entonces tiene otra connotación. Y en este sentido, Camaña es el lugar de existir, pero hacia afuera, en forma armónica, con bienestar de la comunidad Huayllo.
Entonces, así encontramos también otra explicación. Anteriormente habíamos explicado cómo esos diversos mundos se mueven, pero para explicar esto también, ¿no? Bueno, entonces yo creo que lo que estamos insistiendo, persistiendo, es hacer una especie de doble mirada. Normalmente estamos acostumbrados a mirar el mapa mundi de esta manera, donde privilegiamos el norte y el sur hacia abajo, ¿no? Así estamos habituados, normal y regularmente. Pero creo que la mirada del otro podemos ver, ancestralmente también podríamos ver de otra manera, que el sur es importante, que las 4 estrellas del sur es importante y el norte puede ser en segundo grado, digamos, de importancia. Entonces, creo que pueden haber este tipo de miradas. Una cosa es mirar desde el sur y otra cosa es mirar desde el norte. Entonces, ¿cuál cognitivamente estamos manejando? Parece que esta mirada del norte, y a través de eso estamos cultivando este proceso cognitivo o la manera de hacer ciencia y cultivar conocimiento. Entonces, prefiero yo hacer también de otra manera para un poco entender eso más completo y más complementariamente también, ¿no? Bueno, seguimos un poco viendo esta diferenciación de horizontes culturales y paradigmas de vida. En los Andes, desde la invasión colonial en adelante, vivimos y convivimos 2 matrices, 2 horizontes culturales de vida, yo digo, ¿no? Uno es la ancestral milenaria con semillero en Tiwanaku, con su paradigma de vida Letsumacamaña. O sea, una cosa es lo ancestral, creo que en los cuadros que he contrastado he hecho notar esto, pero con semillero en Tiwanaku. ¿Y cuál es esa semilla? Es el Ayllu Lamarca, ¿no?, de Tiwanaku, con su paradigma de vida. En este caso es paradigma de vida, es Sumacamaña, que lo pongo como Suca. Ahora, otra cosa es la occidental centenaria con semillero en Europa del Este, con su preocupación, no es paradigma de vida, ojo, ¿no?, sino su preocupación por desarrollo y progreso. Ojo. Entonces, esto creo que siempre va a ser una constante que vamos a tener. Pero quiero decir que en políticas estatales y cultivo cognitivo académico se privilegia la occidental centenaria. O sea, aquí quiero yapar todavía algo más, la reducción, la ciencia de la reducción cartesiana. Entonces, eso privilegiamos, ¿no? Y dejamos de lado encubierto la parte ancestral milenaria. Y muchas veces decimos ese es conocimiento local. Yo creo que no es local ni nada, ¿no? Entonces, la cosa es ¿por qué se sigue encubriendo? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? O sea, ¿por qué solamente esa energía un poco occidental vamos a cultivar? Y eso va a ser algo cognitivo, científico y cosas cuando sabemos que proviene de la reducción cartesiana. Más adelante vamos a ver eso también. Entonces, yo creo que esto es una pregunta que tenemos que hacernos permanentemente para aproximarnos qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Bueno, preocupaciones de horizontes culturales. Frente a la búsqueda de paquetes de desarrollo sustentables, por ejemplo, ahora nos hablan de desarrollo sustentable, ¿no? La carrera economicista, la acelerada contaminación, erosión de la salud ambiental, la pérdida de la soberanía y seguridad alimentaria y de saberes se agudiza. Hoy día con este cambio climático se agudiza, ¿no? El espacio de vivencia y cosmoconvivencia milenaria de los pueblos andinos no se entiende ni se da el lugar que corresponde. O sea, siempre hay esta idea de rescatar, recuperar e incorporar, pero no se le da el lugar que debe corresponder, ¿no? Se dice que quieren respetar, rescatar para incluir parte del desarrollo y progreso del horizonte civilizatorio occidental centenario. ¿Será bueno eso de rescatar, recuperar para incluir en el rollo del desarrollo y progreso cuando eso provoca antivida, antibióticos? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos y cuestionarnos todos nosotros también, porque solo cuestionándonos y explicándonos, argumentando, vamos a poder encontrar, digamos, alternativas para esto.
A veces cuando hablamos, por ejemplo, alguien me puede decir, y con razón, pero es que Yampara se mueve en el mundo aymara y parecería, digamos, que son clases de lingüística y no un poco de otro tipo de cosas. Entonces, yo quiero ver esta parte de las lógicas lingüísticas, ¿no? Y las traducciones. Llevar la lógica unidimensional, chuyachama, diríamos, ¿no? Fuerza, energía de la unicidad suelta. Y aquí, inclusive en la lengua inglesa, veo una cosa bien radical, ayam, por ejemplo. La base de la estructura de la lengua inglesa es ayam. O sea, que está diciendo el yo mismo, ¿no? O sea, la individualidad. Del patriarcado ambicioso, digo, universalizante. El monoteísmo, el monismo jurídico viene de ahí, y el monoculturalismo, el monopensamiento occidental, precisamente tiene ese fundamento del ayam por un lado, por el otro lado de Dios, creador del mundo. Entonces, de ese viene esto, ¿no? Y muchos monos vienen de ese lado, eso creo que hay que destacar, ¿no? Lo otro está encubierto, víctima de las reducciones coloniales, y aquí hay que ver, hay varios tipos de reducciones. Voy a simplemente hacer referencia a dos. Uno es la reducción colonial de Toledo, Francisco Toledo, que tiene que ver con la geopolítica territorial de nuestro país y de Latinoamérica inclusive, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la reducción toledana. Ahora, otra cosa es la ciencia reductiva, que tiene que ver con Descartes. Y eso, por eso decimos reducción cartesiana, ¿no? Entonces, esta reducción creo que también a título de especialidad, de especializarse, ha fragmentado, ha distorsionado, y con eso, esos son los elementos de la ciencia reduccionista. Entonces, creo que no podemos ser atrapados ni por la reducción toledana ni por la reducción cartesiana. Entonces creo que necesitamos salir de eso porque nos está asfixiando, nos está contaminando, ¿no? Ahora, la estructura de las lógicas lingüísticas de tipo, o sea, el aymara es una lengua de tipo axiomático y no está guiado por la tabla de verdades, falso, verdadero, eso no funciona para la aymara, ¿no? Entonces yo creo que eso necesitamos poco más trabajar, ojalá los lingüistas puedan trabajar, y también veo académicamente, simplemente observo y algunas veces reflexiono y digo, el aymara o quechua que se está enseñando en las academias, se está enseñando el aymarañol y el quechuañol, o sea, con la lógica castellana y no con la lógica propia del aymara, en esta lógica axiomática, ¿no? Entonces creo que necesitamos eso también reflexionar. Ahora hay una expresión que dice la traducción en sí misma es traicionera, y muchas veces evidentemente parece ser traicionera cuando suma camaña lo traducimos como vivir bien o suma camaña como vivir mejor, algunos prefieren llamar. Entonces no hay manera de traducir, y lo que yo hago es una aproximación, un esfuerzo de poder aproximar a un enfoque holista y no tanto reduccionista en este sentido. Vivir bien sería también un enfoque reduccionista a suma camaña, ¿no? Entonces yo creo que la traducción, ahí tienes razón, en sí es traicionada. Hay que tener mucho cuidado, por un lado con la lógica lingüística, pero por el otro lado con las traducciones aproximativas, y creo que con todas las lenguas debe pasar también este proceso. Bueno, vamos viendo esta parte de la interacción de la doble energía y el usufructo en la vida, base del suma camaña. Muchas veces se nos dice que el sistema mercantil capitalista ha englobado todo, ya está englobado, no podemos escapar, como que no hubiera escapatoria, nos dicen eso. Pero cosmovisionaria, cosmoconvivencialmente, desde los Andes y desde el mundo de estos pueblos ancestrales milenarios, vemos que el cuadrado es igual a un círculo, a un redondo, digamos, ¿no? El cuadrado es igual. En el cuadrado los lados son equitativas, son partes iguales, o sea, parten de principios equitativos. Y en
el sistema del mundo capital, mercantil, capitalista, han priorizado lo privado, por eso viene la acumulación privada, y la materialidad de las cosas. En otras palabras, en esta figura han vuelto el cuadrado un rectángulo. Metafóricamente quisiera decir, no, nada tiene que ver con antiboliviano, ni mucho menos. La bandera boliviana está hecha sobre 3 franjas rectangulares y en ese símbolo está fundado la iniquidad, la asimetría, porque los lados no son iguales. En cambio, la huipala está fundado sobre 7 cuadrados. 7 cuadrados que tienen partes iguales, o sea, son valores equitativos en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que distinguir aquí. El rectángulo amarillo es el mundo del sistema capitalista. Entre el rectángulo, los 2 rectángulos sumados, entre el rectángulo lila y el rectángulo amarillo, ese es la cosmoconvivencia andina, que se hace un cuadrado perfecto, ¿no? Con eso se encuentra la cabaña. Pero eso quiere decir que en la vida, yo les había dicho, que solo cultivamos 2 energías, la energía espiritual y la energía material. La energía material se puede medir, se puede cuantificar. La energía espiritual hasta cierta parte se puede cualificar, pero no necesariamente cuantificar. Entonces, en la vida nos preocupamos de manejar ambas energías. ¿Pero de cómo? De forma privada, familiar, y de forma comunitaria. Entonces tenemos que equilibrar interés privado con interés comunitario. No es tampoco del todo colectivo, no es colectivista en este sentido, ¿no? Sin colectivo es cualquier colectividad, pero aquí es de forma privada y comunitaria. Entonces usamos y disfrutamos esa energía material y esa energía espiritual de forma privada y de forma comunitaria. Entonces, creo que esto es, o sea, ahora gráficamente, ¿cuál es más global? ¿La cosmoconvivencia o la lógica del capital? Ustedes podrían un poco eso debatir y discutir también. Desde mi punto de vista, la cosmoconvivencia andina, que tiene que ver con ese círculo y tiene que ver con el cuadrado, es más englobante que la lógica mercantil capitalista. Pero pucha, los economistas, los otros preocupados por el mayor crecimiento ilimitado, me podrán discutir y decir, no, esto no es verdad, podrían decirme. Pero no estoy buscando la verdad, simplemente yo aproximación a la realidad. Y en este sentido puedo hacer ecuaciones de diverso nivel, energía espiritual más energía material, con usufructo privado y usufructo comunitario, igual me lleva a este paradigma de vida del summa camaña, ¿no? O lo que es lo mismo, la triple E más doble E y M, más el espacio de usufructo privado, más el espacio de usufructo comunitario, entonces igual eso me da un nivel de summa camaña. No, entonces summa camaña tiene que ver con este cuadrado y tiene que ver con este círculo, ¿no? Y no tanto el desarrollo y progreso solo tendrá que ver con lo privado y lo material, ¿no? Ahí estaría, digamos, como indicador, ¿no? Entonces creo que estamos en estos procesos. Esto yo creo que es importante entender, discutirla a nivel económico, a nivel de propuestas bajo principios de equidad, de simetría antes que de asimetría y la iniquidad. Yo creo que estos elementos nos aproximan a abrir debate cognitivo, debate de la manera de cómo concebimos la vida y cómo cultivamos los valores de la vida. Por el momento quedaríamos aquí para ver luego continuar con otros elementos. Muchas gracias. Hemos visto gráficamente, pero también bajo conceptos de que el redondo también es cuadrado y hay principios poco de equidad, ¿no? O sea, las partes son siempre iguales y eso tiene que ver con el principio de equidad y de la simetría de la figura también, ¿no? En cambio, cuando vemos ya con partes desiguales, como son los rectángulos en este caso, los rectángulos nos están diciendo
asimetría y la inequidad de factores, o sea, nos explican así también en este sentido. Entonces, decíamos siempre, una cosa es la lógica mercantil capitalista que prioriza la dimensión de la acumulación privada y la priorización de la materialidad de las cosas, y dentro de eso el dinero, ¿no? Entonces yo creo que este es un factor. Pero deja de lado la parte comunitaria, aunque lo público hablan, pero también deja lo espiritual de lado, o sea, como fuera del ring. Eso dice que la religión se encargue, pero la religión, bueno, actúa también a su manera. Entonces, más o menos en el mundo, desde el horizonte occidental pasa eso. Pero desde el horizonte ancestral milenario, ¿no? Resulta que en la vida, reitero eso, en la vida cultivamos esta doble energía, la energía material, la energía espiritual. En otras palabras, yanaka se dice en aymara lo material, y ahayo se dice también la parte espiritual, ¿no? Entonces, esas van en la vida como dos fibras continuas y permanentes. Lo único que cultivamos en la vida es eso, pero usamos y disfrutamos esas energías de forma privada y de forma comunitaria. Y hay en la estructura territorial eso de lo privado se llama la sayaña, y la parte comunitaria se llaman las saracas, ¿no? Sayañas y saracas son las dimensiones. Entonces, en la estructura del ayllu, esto funciona también de esa manera. Entonces, creo que esto es bajo la lectura de un ayllu que he ido transcribiendo y aproximando y conceptualizando estos elementos. Entonces, creo que este es un factor muy importante que hay que ver. Al final, vemos esa diferenciación, ¿no? La simetría, asimetría y la inequidad y la equidad. Son elementos que creo que hay que comprender a rato de entender la vida y a rato de entender este paradigma de vida de suma tamaña y al lado de desarrollo y progreso, ¿no? Desarrollo y progreso es el rectángulo y suma tamaña es el cuadrado o el círculo completo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a entender eso. Continuaremos con la parte. Muchas veces se ha hablado también de la cosmovisión, y a todo se dice cosmovisión indígena, cosmovisión andina, cosmovisión aymara, todo lo que sea. Yo creo que hay que matizar también esto, ¿no? Una cosa es la cosmoconvivencia o la cosmoconvivialidad y culturas de convivencia, y la visión uniquista, digamos, como cosmovisión, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que diferenciar la cosmoconvivencia de la cosmovisión. La cosmovisión es una visión del mundo, solo a partir de uno se mira el mundo, ¿no? Y eso creo que Occidente ha hecho, a partir de Occidente, de la lectura europea de Europa del Este, a partir de eso se ha mirado el mundo y nos ha acostumbrado a mirar el mundo. Y ahí viene toda la historia universal, toda la lógica del sistema del mundo capitalista y todo eso, desde esta visión, ¿no? Y los más avanzados consideran, digamos, como ecologistas, entre seres bióticos y abióticos, los que tienen vida y los que no tienen vida, más o menos, así diferencian, ¿no? Creo que eso es, y además van un poco acuñando la cuestión siguiente: la lucha de clases mueve la sociedad. O sea, la lucha entre ricos y pobres, eso es la dinámica que mueve la sociedad, nos dice, ¿no? Este es entonces desde la visión occidental como cosmovisión. Pero otra cosa es la cosmoconvivencia, que vivimos y convivimos de las diversas energías, ¿no? Entonces, aquí se dice que todo tiene vida y todo en la vida es aine. Pucha, eso que les explicaba cómo funciona el aine, ¿no? Todo tiene vida, no hay esta diferenciación entre seres bióticos y abióticos, sino que tiene todo vida. Y además es una vida orgánicamente estructurada, eso, y es autorregulado, ¿no? Según los investigadores también occidentales se están aproximando a eso, ¿no? Gaia es una de esas. Y Maturana, Varela, desde Chile han ido estudiando desde la biología también eso. Entonces están dando mayor razón a esta parte de que todo tiene vida y todo en la vida es aine, ¿no? Entonces vivimos y convivimos con esas diversas energías en el mundo para encontrar este Sumacamaña.
Entonces aquí abajo digo, una cosa es la cosmoconvivencia biótica, convivencial, ¿no? Y holista, podríamos decir, del horizonte de valores, saberes y conocimientos andinos que tiene que ver con toda la configuración de Tiwanaku. Y otra cosa es la cosmovisión civilizatoria, ojo, esta palabra de la civilización, de valores, saberes y conocimientos occidentales. Entre la civilización y la cosmoconvivencia biótica hay que diferenciar, ¿no? Desde esta cosmovisión, por ejemplo, a los llamados indígenas, pueblos indígenas, se quiere civilizar, ¿no? Y ahí quiero mencionar una cosa. Por ejemplo, se habla hoy día mucho de la ley Avelino Siñane. Está bien, como aporte está yendo. Pero cuando yo estudio Warisata como proyecto educativo, estoy viendo como dos proyectos sobrepuestos. Una cosa es el proyecto de Elizardo Pérez, cuya preocupación era precisamente alfabetizar y civilizar al indio. En cambio, ¿cómo se llama? Avelino Siñane tenía el proyecto del ayllu, ¿no? El ayllu, el sistema de trabajo del ayllu, y con eso han construido Warisata, y también tenía, digamos, en su mente las organizaciones, el Consejo de Amautas y todo eso viene del proyecto de Avelino Siñane. Pero que estos dos proyectos estaban sobrepuestos. En mi criterio, el proyecto de Avelino Siñane quedó colgado en la historia y el proyecto de Elizardo Pérez ha ido adelante, ¿no? Entonces, eso creo que hasta ahora es exitoso. Claro que alimenta, en otras palabras, a esta lógica reduccionista, a la ciencia reduccionista, y por eso que el de Elizardo ha ido, ¿no? O sea, claro, trataban al civilizar, trataban de convertir al indígena, a estos pueblos indígenas, en un poco monitores o en coadyuvadores al proceso mercantil capitalista. Quiero poner otro elemento aquí. Resulta que, por ejemplo, mucho se habla en aymara o en quechua también digo, de que depende un poco con qué alimentos has despertado tu paladar cuando niño, por ejemplo. Ucar aritao, dicen, ¿no? Arita en aymara, dicen, como que probando eso se ha educado su paladar. Y resulta que los ayllus eran autosuficientes hasta no hace mucho, o sea, hasta antes de la invasión colonial y hasta antes de que aparezca el sistema mercantil capitalista. Porque los ayllus producían su propia vestimenta, no necesitaban, digamos, de textiles externos, industriales. Producían su propio alimento, tenían soberanía alimentaria, ¿no? Tenían seguridad alimentaria también, porque ahí funcionaban las piruas, ¿no? Los silos funcionaban para años, digamos, de épocas buenas, guardaban en eso. Para años pues, también de escasez, entonces acudían simplemente a eso y tenían cierta seguridad alimentaria y cierta soberanía también. Todos los productos no necesitaban ir al mercado, tal vez hasta no necesitaban circulante monetario. Pero como las empresas capitalistas han visto eso, han estudiado inclusive eso, y han visto, oye, aquí no tenemos mercado. Entonces han empezado regalando cosas, ¿no? Como sedas, cosas, acostumbrando a eso, y en eso dice aritageo. Entonces, hoy día, por ejemplo, observamos de que, a ver, en el caso de la quinoa nomás, producimos quinoa, y tienen mucha demanda en el mercado y afuera. Entonces, pero producimos quinoa no para comer nosotros, sino para vender al mercado. Pero vendemos ¿para qué? Para comprar azúcar, para comprar Coca-Cola, para comprar pan, para comprar arroz, fideo. Eso es ya el alimento base. O sea, ya la quinoa no la consumimos. En vez de ulipada, por ejemplo, producto entre cañagua y agua, hoy día tomamos Coca-Cola, ¿no? Entonces, ¿cómo el paladar lo hemos domesticado de otra manera? Y eso tiene que ver con el régimen alimentario. El régimen alimentario andino era una, y el régimen alimentario de hoy día adoptado e impuesto es otra. Entonces, estamos mal habituados en eso, en el consumismo, digamos, ¿no? Y en eso tiene que ver los medios de comunicación, la televisión, las radios permanentemente nos están
bloqueando, más que bloquear, nos están apabullando, digamos, con el consumismo, ¿no? Entonces, este es un problema también a este nivel que hay que ver. No solo entonces cosmovisión hay, sino que la lógica del mercado siempre nos está apabullando y nos han domesticado de otra manera, y esa domesticación no tiene que ver con el régimen alimentario, no tiene que ver con la autosuficiencia alimentaria. Pero paradójicamente hoy día se está queriendo decir, bueno, necesitamos hacer soberanía alimentaria. Necesitamos preocuparnos de la cuestión de cuál alimento queremos preocuparnos, de ese azúcar, fideo, pan, de eso, huevos, leche, eso, o del régimen alimentario andino. Es más, yo tengo información de que los abuelos de antes de Tiwanaku vivían tranquilamente sus 200 años, 150, 180 años, ¿no? Sin mayor problema. ¿Qué ha tenido que ver con eso? Uno se pregunta, el régimen alimentario, ¿no?